estamos escuchando hablando de amor, pero pareciera que eso como que no nos mueve, como que no, ¿cierto? Y si estamos hablando del amor del Señor, pues tenemos que ser reflejo de ese amor, hay que reflejarlo. Bueno, cuando leemos la palabra uno encuentra diversidad de temas, diversidad de cosas. Y entonces uno le pregunta al Señor, ¿qué estudiamos? ¿Qué hacemos? Y empieza uno a estudiar y el Señor empieza a mostrar cosas. Y pues hoy he querido tocar un tema que muy pocas veces se toca, o casi nunca se toca. Y ese tema pues tiene una enseñanza, hermanos, eso lo voy a tocar por encima, pero tiene una enseñanza espectacular. No solamente para nosotros como iglesia, sino para nosotros como creyentes. ¿Cómo estamos creyendo? ¿Cómo estamos mirando a Dios? ¿Cómo nos ve Él? ¿Usted alguna vez le ha preguntado, Señor, cómo me ve? ¿Qué respuesta notaría el Señor ante esa pregunta? Él nos diría de pronto lo que ustedes no están pensando. Él todavía no nos ha señalado. Él todavía no nos ha condenado. Él está esperando que nosotros hagamos las cosas bien, que nosotros creamos como Él quiere que creamos, que nosotros dependamos completamente de Él. Por eso este tema de las dispensaciones es bien interesante, porque allí hay algo, como les decía, una enseñanza bien interesante. Pero vamos a orarle primero al Señor, porque es que sin oración, sin la ayuda del Espíritu Santo, como que no funcionamos. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias por tenernos aquí. Señor, y lo que hemos escuchado nos habla de tu amor. Somos tu iglesia, pero pareciera una iglesia fría, una iglesia que no está pendiente del hermano, de la hermana, una iglesia, Señor, que pareciera que cada uno viene a escuchar lo que conviene y no más. Señor, y así no es. Necesitamos que todos vivamos, que todos sintamos lo mismo, porque eres tú el mismo Dios para todos y cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque lo que nos vas a enseñar esta tarde nos tiene que volver a tocar el alma, el corazón, bendito Dios, para que podamos entender, comprender esa palabra y lo que tú quieres. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí reunidos, los que no han venido esta tarde por alguna circunstancia, tenemos una responsabilidad delante de ti. Gracias, amado Señor, por cada uno de los presentes y por las familias, Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a Efesios 1:10. Efesios 1:10. Efesios 1:10. ¿Cómo leemos? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchas veces uno lee, pasa por alto porque, bueno, yo no entiendo, pero nos damos a la tarea de mirar, de buscar, de consultar qué significa eso. La palabra clave de esta lectura es esta de acá. Es dispensación. Dispensación. Esta palabra dispensación se ha tomado de muchas maneras, que es un tiempo, que no es un tiempo, que a ese tiempo hay que agregarle algo, pero en realidad la palabra dispensación va mucho más allá. La palabra dispensación
que se busca en el griego se traduce como oikomía. Y oikomía significa mayordomía. Y si hay mayordomía es porque se necesita un mayordomo. ¿Qué es mayordomía? Entonces la mayordomía es algo que nos dan, algo que nos entregan para administrar. Ese mayordomo entonces entra a ser un administrador, pero ese mayordomo tiene que cumplir con unos requisitos. Pero antes de mirar los requisitos, vamos a mirar en sí la palabra dispensación. Dice que la dispensación se refiere a la estructura o régimen de algún sistema. Se refiere a un sistema de mayordomía durante un tiempo. No quiere decir que empezó aquí y terminó aquí. No. Se da porque hay un mayordomo que es el que va a administrar. ¿Y qué tiene que administrar? Algo que le dieron, algo que le entregaron. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo específico. No van a decir por un año, es que el contrato que tengo es por un año o es por 2 años. No, el tiempo que se demore en cumplir esa mayordomía. Pero vayamos a Lucas 16 del 1 al 4. Lucas 16 del 1 al 4. Bien, nos vamos a concentrar por ahora en el versículo 1. Dice: dijo también a sus discípulos, un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué tenía el hombre rico? Un mayordomo. Bueno, pero vamos a ver qué significa el mayordomo o qué condiciones debe cumplir el mayordomo. Porque yo no puedo llamar a cualquier mayordomo, y Dios no va a llamar a cualquier mayordomo. Dios nos conoce a todos y Él sabe dónde nos va a colocar en el transcurso de la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver qué mayordomo es el que se necesita. Lucas 12:42. Lucas 12, 42. Lo a favor de todos. Y dijo el Señor: ¿quién es ese mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué pregunta está haciendo el Señor ahí? ¿Quién es ese mayordomo? ¿Quién es ese mayordomo? Esa pregunta va dirigida ¿a quién? Claro, al pueblo, a nosotros. Aquí el Señor nos puede estar en nuestra hora diciendo ¿quién es el mayordomo? Ahora, ¿qué condiciones debe tener ese mayordomo? ¿Qué condiciones? Fiel y prudente. ¿Por qué el Señor llama a un mayordomo? Porque hay que administrarlos. Porque Él debe administrar algo. El Señor le va a administrar algo. Pero debe tener ese requisito de ser fiel y prudente. ¿Cómo entendemos eso de fiel y prudente? Que cumpla. Que cumpla, que sea íntegro, que no se guarde lo que no le pertenece, que sea íntegro delante del Señor, honesto, y que cumpla a cabalidad con las funciones que se le han entregado, porque el mayordomo recibe unas funciones dentro de la mayordomía que le han dado. Entonces el Señor está buscando un mayordomo que sea fiel y prudente. ¿Para qué? Para que administre su casa. Al cual su Señor pondrá sobre su casa. ¿Qué mayordomía le va a entregar?
La casa, una casa, claro, la casa de él, con todo lo que tiene. Se requiere que ese mayordomo que él llama sea prudente, sea fiel, sea íntegro, para que Dios le pueda entregar con seguridad la mayordomía que está preparada para él. Ahora, ¿y para qué? Para que a su tiempo les dé su ración. Quiere decir que el mayordomo es proveedor. Él tiene que estar atento a todo lo que se está moviendo en el lugar donde él está administrando, todo lo que se le está dando. Él tiene que estar pendiente de todo, él no puede dejar nada suelto. Porque si ese mayordomo necesita ayuda, debe buscar o pedir otro mayordomo. Yo solo no puedo, necesito otro que venga y me colabore. Qué interesante lo que está diciendo Dios, el Señor en este caso. Él necesita mayordomos. Lucas 19, del 15 al 19. Bueno. Dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Quiere decir que hubo un señor que entregó un dinero, ¿cierto? Llamó a unos sirvientes, a unos mayordomos y les entregó una mayordomía. En este caso fue una cantidad de dinero a cada uno. Pero vamos a ver lo que hicieron esos mayordomos. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cómo era ese mayordomo? Bien, eficiente, hermana, eficiente. Produjo al doble la ganancia. ¿Qué respuesta le dio el Señor? Está bien, buen siervo, por cuanto de lo poco has sido fiel, en lo mucho. Ajá. Cuanto de lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 naciones. Veamos ahora qué hizo el segundo. También a este dijo, vino a otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Qué tipo de mayordomo era? Eficiente. Le entregó 5 y le entregó el doble. También fue un siervo eficiente. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y a este también dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te he juzgado. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recogido con los intereses? ¿Qué tipo de siervo es este? Temeroso. Malo, infiel. Por miedo no hizo lo que le tocaba hacer. El miedo impidió que él obrara como tenía que obrar. Sin embargo, el dueño lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Algo vio en ese siervo, pero el siervo se llenó de miedo, se angustió, no supo qué hacer con lo que le dieron. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma condición? El Señor nos ha dado cosas y por miedo no hacemos nada, nos quedamos callados. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Felicitaciones? No. Mal siervo, siervo infiel, no hiciste lo que tenía que hacer. Por eso el Señor dice que está buscando mayordomos fieles y prudentes que cumplan.
que sean obedientes a las órdenes que Él les ha dado. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto por qué? Porque es que estamos hablando de lo que es una dispensación. Debemos tener claridad sobre lo que es, para que cuando hablemos de ellas, las podamos entender. Y aquí estamos hablando de un mayordomo. ¿Por qué? Porque la dispensación es una mayordomía y requiere de un mayordomo. Y aquí nos están diciendo qué clase de mayordomo es. ¿Cómo es ese mayordomo que se necesita? Fiel, prudente, que haga las cosas con juicio, como dijo la hermana, eficiente, para que todo se pueda cumplir. Bueno, Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que para el siervo, para el mayordomo que es fiel, que es prudente, que es íntegro, que cumple a cabalidad con lo que Dios le ha entregado, habrá un premio, una recompensa. ¿Y a dónde va a estar? En el gozo de su Señor. En el gozo de su Señor. Bueno, ahora sí, entonces, como ya entendimos qué es una mayordomía y qué tipo de mayordomo se necesita, vamos a leer nuevamente Lucas del 1 al 4. Lucas del 1 al 4. ¿Por qué? Porque es que Lucas del 1 al 4 toca directamente lo que es la mayordomía. Y de esa mayordomía es que nos habla Efesios, Pablo en Efesios, la dispensación de los tiempos. Bueno, este es el capítulo 1, el versículo 1, perdón. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado de él, ante él, como disipador de sus bienes. Hay un mayordomo. No me lo cambie todavía. Hay un mayordomo. ¿Cuál es la característica de ese mayordomo? Lea bien, hermana, lea bien. Y este fue acusado ante él como disipador. ¿Qué es disipador? Derrochador de lo que no le pertenecía. Se adueñó de lo que le dieron y hizo con él lo que bien quiso. Por eso dice, fue acusado ante el Señor como disipador de lo que él le había dejado. Malgastó lo que el Señor le entregó. ¿Qué tipo de mayordomo es ese? Deshonesto, infiel. Un mayordomo infiel. Bueno, fíjese cómo empiezan las dispensaciones en la Biblia. La dispensación me dice que es una mayordomía, pero esa mayordomía tiene un mayordomo y la característica es que es, ¿cómo? Infiel. Me está diciendo que es infiel. Pasamos al 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está pidiendo cuentas. Oigo acerca de ti. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea que el mayordomo infiel tiene que perder el puesto, hermana, bien dicho, su mayordomía. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Exactamente, no quería hacer nada, pero sí quería hacer algo. Estaba asustado. ¿Qué iba a pasar? Le iban a quitar la mayordomía. Se le iban a quitar. Vamos al 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite, ¿qué sabía él? Que se la iban a quitar, que la iba a perder. Para cuando se me quite la mayordomía,
mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Los esclavos, los Demás obreros. Unos deudores. Unos deudores. Entonces él se fue a mirar, bueno, venga a ver, y hacemos aquí algún ajuste para que no me dejen sin nada. Porque él dice, mire, yo no sé cavar, es decir, no sé hacer nada, solamente sé administrar, no puedo hacer nada más. Esos 4 versículos nos enseñan las características del mayordomo, que está en la dispensación. Entonces, cada dispensación cumple con 4 principios, vamos a llamarlos así, o fundamento, o característica, como usted quiera. Pero vamos a llamarlo principio y vamos a ver qué pasa. Entonces, volvamos al 1. Volvamos al 1. En el versículo 1 me dice, dijo también a sus discípulos, un hombre rico tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, la dispensación, o el primer principio de la dispensación, necesita un mayordomo principal. Entonces, el hombre rico llamó a alguien para que le administrara su riqueza, ¿cierto? Entonces llamó al hombre. Pero ese mayordomo tiene en la dispensación una característica. Miremos qué tipología nos presenta ese primer versículo. Lucas 16:1. El hombre rico tenía un mayordomo. ¿Tipología o cuadro de quién? Del Señor Jesús. Una tipología o cuadro del Señor Jesús. Ya vamos a ver por qué. Y él tiene unos recursos que son entregados ¿a quién? A un mayordomo. Pero ¿cuál es la característica del mayordomo? Disipador, mal mayordomo, es decir, un mayordomo infiel. Entonces la primera condición o característica o principio en las dispensaciones es que el mayordomo principal va a ser infiel. Y aquí no lo están preguntando. Va a ser acusado. Es mayordomo infiel. El mayordomo de Lucas es infiel. Característica de los mayordomos a través de las dispensaciones. A través de las dispensaciones. Entonces necesita un mayordomo. Las condiciones las establece el Señor, que sea fiel, que sea íntegro, pero en las dispensaciones ocurre todo lo contrario. Es infiel, es imprudente. Segundo principio, entonces vamos al 2. Lucas 16:2. Dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. La mayordomía del mayordomo es su responsabilidad. A él se le entrega la administración y como administrador tiene que responder. Tiene que entregar cuentas de todo lo que se le entregó para que administrara. Y a veces nosotros salimos con el cuento, es que yo le dije a fulano que hiciera esto y no lo hizo. ¿A quién quiere culpar? A otros. Y resulta de que le van a pedir cuentas es a él, porque a él le entregaron la mayordomía. Él no puede excusarse de ningún otro mayordomo que hubiese en ese momento, porque él es el principal y si pidió ayuda y le fue mal, es cosa personal de él. El mayordomo tiene que demostrarle al hombre rico, que cuadro de Dios, que ha sido fiel en la administración de lo que le fue encomendado. El mayordomo tiene que entregarle cuentas a Dios de que ha obrado correctamente, de que ha sido honesto, de que ha sido íntegro. Cada administrador o mayordomo tiene la responsabilidad de ser hallado fiel. Tiene la responsabilidad de ser hallado fiel en lo que le fue entregado. Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2.
Dice, ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí se la complicaron más. Y a nosotros también. ¿Cierto? Dice, ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Íntegro, ¿delante de quién? Delante del Señor. Que no tengamos o que no presentemos fallas o presentemos cosas que no son. El encargado y responsable debe llevar su mayordomía como el Señor lo haría. El que es mayordomo debe tener la capacidad de actuar como quien le entregó la mayordomía. Porque así es la esencia de un mayordomo. Es alguien que está en lugar de otro para administrar los recursos de ese otro. O sea que cuando el Señor, el hombre rico, llama a un mayordomo, quiere que él administre las cosas como si fuera él mismo. Como si fuera él mismo. El hombre rico se va y le deja todo al cuidado del mayordomo. Y él supone que ese mayordomo va a ejercer la mayordomía como si fuera él. Porque está colocándose en el lugar del otro. ¿Y quién es el otro? El jefe, el dueño. En este caso el Señor. O sea que el mayordomo tiene que ser, al final de cuentas, y él tiene, es una obligación, pero ya sabemos que la mayordomía en las dispensaciones, el mayordomo en las dispensaciones no es fiel. Y entonces ya llevamos dos condiciones o características de las dispensaciones. Primero, un mayordomo que es infiel. Segundo, una mayordomía, algo que se le entrega a alguien para que lo administre. Tercer principio, versículo 3 de Lucas. Versículo 3 de Lucas. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Qué había ocurrido? Exactamente, es decir, fracasó. El mayordomo fracasó en el oficio que le fue encomendado. Administre. ¿Lo hizo bien? No, lo hizo mal. Y él sabía que el amo le iba a quitar la mayordomía. Entonces, si a mí me quitan el puesto es porque fracasé. No cumplí con las condiciones. Lo hice mal. ¿Por qué razón lo hice mal? Bueno, yo no puedo alegar no tenía experiencia, no puedo alegar no sabía, no podemos alegar no conocía, porque si yo pedí el puesto, sabía que sé que lo puedo hacer. Entonces no puedo salir con el cuento, no es que yo no sabía cómo se hacía, por eso salí mal, mis cuentas no fueron claras. Entonces hay un fracaso. Cada dispensación en la Biblia, el mayordomo principal o sus descendientes fracasan en su mayordomía, en su responsabilidad. En Lucas 16:1 vemos que el mayordomo era infiel en su mayordomía, disipaba los bienes de su señor. Disipar es derrochar, malgastar. En cada dispensación de la Biblia, los mayordomos, el principal y sus descendientes fracasan en lo que les fue encomendado. O sea que hay un fracaso en lo que se les encomendó. De hecho, este es uno de los propósitos primordiales de la dispensación. ¿Cómo así que es un propósito? ¿Por qué tiene que haber un fracaso? ¿Por qué tiene que haber un mayordomo infiel? ¿Por qué tiene que haber una mayordomía? ¿Por qué el propósito? ¿Qué nos quiere enseñar Dios aquí? ¿Qué pasa con ese mayordomo infiel? ¿Estaba con Dios? No.
Porque si hubiera estado con Dios, hace las cosas como el hombre rico le dice. Entonces, las dispensaciones tienen el propósito que Dios a través de ellas nos está enseñando y nos sigue enseñando lo que ya sabemos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Sin Dios no somos nada ni tenemos nada. Ese es el propósito del que habla la dispensación. Dios quiere demostrarle al hombre que por sí solo no puede hacer nada. El hombre sin Dios siempre fracasa. El hombre sin Dios siempre fracasa. Y siempre fracasaremos porque ahí nos tenemos que meter nosotros. Lucas 16:3, bueno, que tenemos ahí. ¿Cuál fue el fracaso del mayordomo de Lucas? Infiel. Derrochador, malgastador de lo que le habían entregado. Bueno, entonces llevamos 3 principios: un mayordomo principal, una mayordomía y un fracaso. Características o principios o elementos de una dispensación. Vamos para el cuarto. El cuarto principio de la dispensación, un juicio. Lucas 4:16-4. Lucas 16:4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Qué está buscando? ¿Quiénes le debían al patrón? ¿Qué más? ¿Qué está buscando? Salvarse solo. Asegurarse, bien dicho. Hermano, está buscando cómo asegurarse. Por eso, si seguimos leyendo, era que al Señor le debían un montón de cosas y él llegó. ¿Usted cuánto le debe? 100. Ah, entonces ponga que 80. 20 para él. ¿Cierto? 20 para él. 80 para el dueño, 20 para él. Ahora, ¿el dueño sabía todo eso? Claro, sí, el dueño lo sabía. Por eso le dice: usted es incompetente, no me sirve. Lo somete a juicio. Y aquí lo está corroborando. Cuando se me quite. ¿Cuándo nos será quitada la mayordomía? Sí, señora. En cada dispensación, Dios prueba al hombre en cada área. Diferente al hombre siempre va a fracasar. Dios nos está enseñando metódicamente que el hombre separado de Él nada puede hacer. Tenemos que aprender a depender de Dios. Mientras no dependamos de Dios, vamos a estar en problemas. Cada dispensación en la Biblia termina de la misma manera. El mayordomo fracasa y por lo tanto Dios tiene que venir a quitarlo de su mayordomía y llevarlo a juicio. De pronto es así como empieza la siguiente dispensación. Entonces, una dispensación tiene 4 principios o características que se tienen que repetir en todas. Un mayordomo principal, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Cuando empieza la siguiente, ¿cuándo empieza la siguiente? Cuando se enjuició la anterior. Tan pronto se ejecuta el juicio de la dispensación, empieza la siguiente. ¿Con qué características o con qué principios? Con los mismos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Para que entendamos que tenemos que depender de Dios. Repítalo más duro. Para que entendamos que debemos depender de Dios. Exactamente. Para que entendamos que tenemos que depender de Dios. Significa que en cada tiempo que Dios nos da, nosotros no dependemos de Él. Seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y a Dios no lo acepta. Dios no acepta lo que yo haga. Dios no acepta lo que hagamos. Él acepta lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Ahora, el buen uso de las dispensaciones. Pero ¿cómo así? Nos acaban de decir que es un propósito. Entonces, ¿hay un buen uso en las dispensaciones? Claro que sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Segunda de Timoteo 2:15.
Bueno, el consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo entendemos eso? Cumplir, hacer. Bueno, Habla de testimonio. testimonio. Hermana, ¿qué más? Que actuaba correctamente. ¿Haber actuado? Bueno, la palabra clave, Que usa bien, usa bien la palabra de verdad. de verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Bueno, sí, que tiene que presentarse como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Eso qué significa? Pues lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, vaya, aprenda bien la verdad, conózcala bien para que la pueda enseñar bien. Porque si así lo hace, él va a ser bendecido con la palabra, con la enseñanza para él, y él la va a poder enseñar de la mejor manera. Entonces hay que estudiar. Vayamos a 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Lectura de qué? La palabra. La palabra. Es decir, léala, estúdiela, entiéndala, disciérnala, exhorte, porque la palabra también es para exhortación. Exhortar es ¿qué? ¿Qué será exhortar? Confrontar. Confrontar, ¿qué más? Corregir, ¿qué más? Hacer caer en cuenta, ¿qué más? Llamar la atención, exactamente. Y enseña, y la enseñanza, o sea, hay que enseñar la palabra, pero para enseñar la palabra hay que estudiarla, hay que saberla, hay que conocerla. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Estudie. Cuando me dicen lea, cuando Pablo le dice a Timoteo, lea, está diciendo, estudie. ¿Por qué tiene que estudiar la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra es la que me enseña cómo es la fe y qué cantidad de fe se necesita. ¿Será que necesitamos una cantidad de fe para que Dios nos ayude? ¿No? Entonces, ¿cómo qué? Como un granito de mostaza. A veces cuando uno lee ese versículo, siente que Dios le está diciendo, es que no tiene fe. Porque la semilla de mostaza es como la cabeza de un alfiler, ¿cierto, hermana? Pequeñita. Y si no somos capaces de nada, porque nuestra fe ni siquiera se aproxima a eso. Pero ¿dónde puedo reforzar mi fe? ¿Dónde puedo asegurar mi fe? En la lectura de la palabra. Exacto. Y si yo aprendo la palabra, la puedo entender, entonces la podemos enseñar. Hay que enseñar la palabra. Hay que aprender a leer esa palabra. Si yo no entiendo una frase o algo, pues para eso están los diccionarios, para ayudarme. Porque hay que ir a mirar todos esos idiomas en que fue escrita la Biblia y eso se nos complica. Pero están los diccionarios para que yo pueda entender y comprender el mensaje que Dios tiene en su palabra. En conclusión, la dispensación es la manera como Dios viene a mostrarnos cuál es mi condición. ¿Creo o no creo? ¿Dependo o no dependo? Ahora, según eso, ¿quién está hablando de quién? En el Lucas. De nosotros. Dios de nosotros. Miembros de la iglesia. Primero Dios, porque dice que es cuadro de Dios. Primero Dios hablando del Hijo. O sea que el Hijo es el mayordomo principal. Ahora, el mayordomo principal escoge mayordomos. Nosotros. Por eso dice Pablo en la palabra, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos la pone más fácil. Es que para imitar al Señor. ¿Sí?
Pero eso es lo que me enseña la dispensación, que debo imitar al dueño de todo. Lo debemos imitar. Grave cosa, ¿cierto? Grave cosa. En conclusión, una dispensación tiene el único propósito de ver cómo está mi condición de dependencia con Dios. Si dependo, si creo, si mi voluntad está rendida a Él. Y fíjense que en todas partes se está repitiendo lo mismo. En todas las dispensaciones. Bueno, por hoy dejamos hasta ahí. O sea, hasta aquí es simplemente el significado de lo que es una dispensación y las condiciones o principios que ella contiene. Cuando empecemos a verla una a una, entonces vamos entendiendo cómo es que eso se repite en cada dispensación. Pablo dice hasta la dispensación de los tiempos, hasta el último momento. Cada dispensación tiene un juicio, un comienzo, un mayordomo, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Entonces vamos a ver en cada una de las dispensaciones que están en la Biblia quién era el mayordomo, cuál era la mayordomía, por qué fracasó y cuál fue el juicio que tuvo que someter. O sea que todavía falta una dispensación por cumplirse, pero de esa hablaremos mucho más adelante. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué entendieron? Nosotros somos administradores de nuestra vida. ¿Qué más? Dios nos va a pedir cuentas, entonces que tenemos que estar. Dios nos va a pedir cuentas, sí, Señor. Debemos ir al tribunal de Cristo, donde se van a recibir las coronas. Y es necesario que para todos haya una corona, así sea una solita, pero que la haya. Que Dios nos enseña de la dispensación desde Génesis, porque Él hace la primera dispensación con Adán, que fue el primer mayordomo, y ahí se cumple la dispensación. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Qué más? Que debemos ser hallados fieles delante de Dios. Debemos ser hallados. Esa expresión es buena. Debemos. La gran responsabilidad, lo que dice la hermana, también lo relaciono mucho con la vida de nosotros, que Dios a nosotros nos dio la mayordomía de nuestras vidas. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro pensamiento y todo lo que el Señor nos ha dado para administrar, porque todo lo que tenemos viene de Él y es de Él. Entonces, si tenemos casa, carro, empleo, familia, Él nos ha dado todo eso para administrarlo, y es donde tenemos nosotros la responsabilidad de cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Y cuando tengamos que, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, tenemos que llegar a rendirle cuentas a Él de cómo hemos formado nuestra familia, de cómo hemos nosotros cuidado nuestros valores, nuestros principios y cómo estamos delante de Él. Entonces, Grave, conocida. Que este proceso aplica en nuestra vida totalmente, en nuestro diario vivir. Cuando se toma una mala decisión, un mayordomo principal que somos cada uno de nosotros, una mayordomía, lo que estemos administrando, llámase familia, empleo, dinero, tiempo. Un fracaso cuando tomamos una mala decisión y obviamente afrontamos un juicio, o sea, una consecuencia de esa mala decisión. Qué bien, hermano. ¿Quién más? Que si somos malos administradores de lo que Dios nos ha entregado, pues esto también nos va a quitar algún día lo que nos dio, ¿no? Porque para eso Él a través de su palabra nos dejó todo escrito, cómo administrar y cómo hacer con lo que Él nos dio.
entonces el Señor quiere que nos haya haciendo lo correcto, o sea, que cuando Él venga, nos haya haciendo lo que Él nos mandó a hacer y que podamos rendir cuentas como obreros aprobados delante de Él. ¿Quién más? No debemos ser miedosos como lo enseñó a los. El miedo. Tuvo miedo y fue y guardó el dinero en el banco. No, ni que No, ni en el banco. No fue en el ¿Quién más? En cuanto a la palabra que hemos recibido, tenemos que aprender a llevarla bien. Es lo más importante, que sobre todo en eso es que el Señor va a darnos cuenta que vamos a enseñar a otros ¿Cómo lo hago? cómo se va a hacer. Que hay una recompensa también si obramos bien, ¿no? Que dice que al obrero peque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces ante Dios hay una recompensa que Él nos está anunciando, que si hacemos las cosas como Él nos está diciendo, nos va a recompensar en la eternidad. Que para ejercer la mayordomía debemos estar basados en la palabra, que está abierta. Como mayordomos tenemos que empezar por la casa, nosotros en la familia, para que nosotros como padres, los hijos también tomen la misma directriz, la misma dirección. Porque ¿cómo le vamos a decir a los hijos si nosotros somos malos mayordomos? Y dice que habla del mayordomo y la descendencia, ¿no? Sí. Habla del mayordomo y su descendencia. Porque lo que nosotros sembremos, eso recogemos. La mayordomía y el mayordomo tienen que ser uno solo. El mayordomo no puede hacer nada sin la mayordomía, porque lo que pasa es que nosotros hemos sido malos mayordomos. Estamos dentro de la mayordomía, pero tenemos que estar unidos con ella para poder ser buenos mayordomos, es ser fieles. Que en este momento, como cristianos, nosotros, el Señor ya nos encomendó como mayordomos y tenemos un compromiso y tenemos que imitarlo a Él, llegar a ser como Él. Que no se nos pueda olvidar que Dios conoce todo de nosotros, ¿no? O sea, la intención, o sea, Él sabe quiénes somos. Ahí cuando, o sea, me quedé como pensando ahí cuando él llamó a los siervos para preguntarles qué habían hecho con el dinero y el que tenía un solo le respondió que recoge donde no ha sembrado, ahí a qué hace referencia. Claro. Que recoge donde vas a... O sea, era tan estricto que exigía más de la cuenta. Era tan estricto que exigía más de la Es que cuenta. el dueño le encarga al mayordomo. Y el mayordomo tiene que rendirle cuentas al dueño. Y él le está diciendo siempre, pero es que él tenía todo el derecho porque él es el dueño. Esa es la infidelidad del mayordomo, que no cumplió las normas que el dueño le dio. Y por eso él dice, sigas donde no sembraste. Recoges donde no sembraste. Es que para eso fue que los puso a ellos. Eso era como... Vemos que Dios es el dueño de todo y Él escoge mayordomos. El mayordomo principal es el Señor Jesús. Y ahí es acusado, dice en el versículo acusado de disipador, que no lo hizo, no disipó nada, sino él es acusado. Pero lo que Dios nos muestra es que Él va a nombrar mayordomos y para que ejerzan la mayordomía. Pero para que se ejerza la mayordomía Él da unas reglas. Y esas reglas, Él tiene todo el derecho por ser el dueño a venir a pedir cuentas. Y cuando venga a pedir cuentas va a encontrar un fracaso y va a hacer un juicio. O va a encontrar que sí fueron fieles, porque la fidelidad es que cumplieron
lo que les dijo el dueño. Y al ser fieles, al ser hallados fieles, pues van a recibir no juicio, sino una recompensa. ¿Alguien más? Bueno, una dura lección nos deja esa enseñanza, porque hay una responsabilidad bien grande. Si le preguntáramos a Dios qué mayordomía nos ha dado, como bien dice la hermana, no solamente mi vida o yo mismo, sino todo lo que me rodea, mi familia, no solamente mi familia natural, sino toda la que está en mi vida. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Entonces, cuando yo leía esto, pues, no dice, Dios nos colocó en una responsabilidad muy grande. Ahora, Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él no nos entregó cargas que nosotros no podamos soportar. Él sabe hasta dónde. Por eso Él tiene toda la autoridad para exigir. A Él no le pidió nadie que viniera a morir aquí por cada uno de nosotros. No, el mismo Padre le dijo, usted es la única forma de poder retomar esa comunión perdida. Y Él la aceptó. Y Él vino y murió por todos nosotros. Tenía que entregarle cuentas al Padre. Gracias a Dios que esas cuentas fueron bien claras. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Amén? Bueno, vamos a darle gracias a Dios entonces. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias por lo que nos enseñaste hoy. Porque nos has colocado en una mayordomía, Señor. Y somos mayordomos tuyos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mayordomos fieles, prudentes, íntegros, Señor, delante de ti. Que cumplamos a cabalidad, Señor, con lo que nos has pedido, con lo que nos has mandado. Y que nosotros voluntariamente hemos aceptado, porque debía ser así. Gracias, Señor, porque has puesto sus ojos en cada uno de los que estamos aquí, en nuestra familia, aún en la ciudad, aún, Señor, por aquellos que no conocen. Por ellos también tendremos que darte cuenta si no hacemos nada. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente nos recuerda que debemos depender de ti, que no hay otra, Señor, que tú eres la única, pero también es cierto que es la mejor de las opciones, no hay más, solo tú, bendito Señor. Y te pedimos, Padre bueno, que nos des fortaleza, Señor, que nos des carácter para tomar las buenas decisiones, esas decisiones, Señor, que nos lleven no al fracaso, sino a la victoria, Señor, porque al final del camino hay una recompensa. Y, Señor, si optamos por ella, es porque necesitamos de ti. Solos no podemos, pero en tu palabra leemos que lejos de ti nada somos y apartados de ti nada podemos hacer. Y ese es el propósito de las dispensaciones, como nos lo has enseñado hoy. Ver, Señor, que lejos de ti no somos nada y que no podemos nada y que tampoco tendremos nada, Señor. Pero con tu ayuda, bendito Señor, lo tenemos todo. Gracias, Padre bueno, por esa oportunidad que nos das, Señor, de aprender lo que cada día tú nos colocas para enseñar y también para aprender, Señor. Porque todos y cada uno de los que estamos acá estamos siendo enseñados, Señor. Hay algo nuevo cada día. Hay algo nuevo, Señor, donde tú nos enseñas, Señor, cómo es que debemos depender de ti. Cómo es, Señor, que debemos hacer las cosas. Padre, gracias, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas, que nos des carácter, pero que también, Señor, nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, que alumbre nuestras mentes, Señor, cuando podamos leer y entender esa palabra, Señor, porque en ellas hay palabras de vida eterna, pero tenemos que estar con los ojos puestos en ti, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor, y te pido que obres en cada uno de nosotros, que nos bendiga, Señor, de una manera especial. Y sobre todo, Señor, aquellas manos que domingo a domingo se abren para honrarte, para bendecirte, Señor, porque no es una opción, es un deber.
Gracias, poderoso Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Los que quieran hacer datos,